tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva presentación de este ciclo virtual de presentaciones del Fondo Editorial Politécnico. Continuamos con esta nueva novedad editorial, cosa que nos da verdaderamente muchísimo gusto, muchísima complacencia de poder tener en esta mesa tan nutrida, tan reconocida, para presentar esta obra editorial, que bien es una obra institucional, pero también es una obra que tiene muchos matices, porque trata obviamente sobre la evolución de una ciencia verdaderamente muy socorrida, una ciencia que tiene indudablemente una relación directa con el Instituto Politécnico Nacional, una obra relacionada con las ciencias de la computación y que está documentando la vida, la trayectoria de una de las personalidades, uno de los politécnicos destacados en nuestra casa de estudios, en todo este ramo de la computación. ¿Sí? El mismo título que se puso nos habla de algo muy particular, de la inteligencia artificial a la ciencia de datos. Habla prácticamente de toda una época histórica, una época histórica de la teoría de la computación, básicamente. ¿Sí? Y cómo no, con el protagonista que la ha vivido, si la ciencia de la computadora, las ciencias de la computación tienen cerca de 100 años, ¿sí? El doctor Adolfo Guzmán Arenas ha sido protagonista cerca de la mitad de este siglo. Y pues es donde se ha documentado con este libro bien logrado del maestro Carlos Vizcaíno, y que nos están acompañando personalidades destacadas, personalidades que han pertenecido a toda esta trayectoria, que han participado de alguna otra manera con el doctor Adolfo Guzmán Arenas y que se ha documentado. Y como lo veremos, es un libro, es una obra que en la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, quien coordina este ciclo de presentaciones virtuales, nos da mucho gusto darlo a conocer, así tanto a los politécnicos de nuestra comunidad como al público en general, porque podríamos, o podría yo aventurarme a decir que es una obra que puede entenderse de formación, porque se ve toda una trayectoria de una formación del doctor Guzmán Arenas y todo su paso y traslado por toda esta relación que ha tenido de la construcción de computadoras, inteligencia artificial, minería de datos, hasta llegar a lo que estamos viviendo actualmente en esta pandemia, con toda esta información que hay inconmensurable, y que la podemos ver y que se puede integrar en toda la ciencia, estudiar desde la misma ciencia de la computación, ¿sí? Pues sin más preámbulos, como estamos viendo, la mesa está nutrida, la mesa tenemos incluido obviamente al autor, Carlos Vizcaíno, nos da mucho gusto que también esté el doctor Adolfo Guzmán Arenas, invitado especial de esta mesa. Se encuentra también el doctor Humberto Sosa, el doctor Enrique Calderón y el doctor Marco Antonio Ramírez Salinas. ¿Sí? Voy a darle la palabra al maestro Carlos Vizcaíno y posteriormente iré dando la palabra para que en la siguiente etapa haya una interacción con todos ustedes. Menciono muy brevemente que el maestro Carlos Vizcaíno es ingeniero por la UNAM, maestro en ingeniería eléctrica y computación por la misma casa de estudios. Prácticamente él fue desarrollando su profesión, toda su labor profesional la fue enfocando al mundo editorial, a los proyectos editoriales enfocados con la parte de computación, tecnología educativa y haciendo proyectos editoriales, dos muy importantes, la creación de esta publicación de revista Soluciones Avanzadas, que cerca de finales del siglo pasado tuvo un auge importante. Posteriormente participó ya dentro del Centro de Investigaciones en Cómputo con esta publicación, participación muy activa en la edición de Computación y Sistemas, publicación que aún se lleva a cabo en nuestra casa de estudios, muy citada, muy reconocida tanto nacional como internacionalmente. También ha participado en la creación de revistas digitales universitarias. Ha participado el doctor, el maestro Vizcaíno en el SIC del IPN, Centro de Investigaciones en Cómputo, en el Tecnópolis, Secretaría General,
y continúa prácticamente en este centro de investigaciones, uno de los centros de investigaciones, si no por decirlo yo, en este caso como Politécnico, uno de los centros de investigación más reconocido, si no es más reconocido en México, y es del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, maestro Carlos. Muchas gracias, Raimundo. Pues les agradecemos a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones la oportunidad de estar en esta mesa con personalidades tan destacadas en la computación. Nos acompañan 2 de los 3 primeros doctores en computación mexicanos, Adolfo Guzmán Arenas y Enrique Calderón Alzati. Más adelante leerás la semblanza de ellos, pienso, pero bueno, Adolfo estudia el posgrado en el MIT y Enrique en Pensilvania, y apenas terminan y trabajan un tiempo allá, vienen a México a hacer cosas útiles. Este libro, conozco a Adolfo de tiempo atrás, y este libro nace de tanto que me platicaba de lo que había hecho. Algunas personas del Politécnico le dijimos: Adolfo, escribe tu biografía. Él no quería, decía, bueno, pero ¿yo qué he hecho? ¿No? Y como vemos en el libro, bueno, y el libro, honestamente lo digo, es imposible plasmar una vida tan rica en computación como la de Adolfo en 200 o 300 páginas. El libro se queda corto porque hizo mucho más, ¿no? Finalmente íbamos en el metro, todos los días nos regresamos en metro, bueno, no ahora por la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, todos los días nos regresamos en metro y siempre platicábamos de sus experiencias. Yo siempre le preguntaba. Y llegó un momento que ya tenía tanta información que le dije a Adolfo, pues ya hagámoslo, ¿no? Y curiosamente a Marco Antonio Ramírez Salinas, aquí presente, director del SIC, también tenía interés de hacer el libro. Entonces coincidió que Adolfo ya finalmente tuvo el interés de platicarme las cosas, que Marco también estaba muy interesado en hacer un libro, que yo tenía el tiempo y las ganas, y siempre he sido curioso, y Adolfo es mi amigo y lo convencí. Entonces hicimos la obra. Fue una obra en tiempo récord, lo hicimos de marzo a octubre, digamos, trabajando velocidad crucero, y Adolfo, a quien agradezco, me dio todo el tiempo y todas las oportunidades, Marco también, en fin, los aquí presentes, Humberto, Sosa, Enrique Calderón, dieron testimonios, otros dan testimonios. Es una obra amena, dirigida a jóvenes. Digamos, el capítulo 1 narra muy rápidamente su vida, obra y circunstancias, y del 2 en adelante ya habla de su obra, de lo que él hizo, ¿no? Desde el hardware hasta todo su trabajo académico condensado en unos capítulos, digamos. Y Adolfo, me gustaría, antes de arrancar, para mí Adolfo, aquí podemos tener otras opiniones, para mí Adolfo es una buena persona. Más allá de su carácter duro, es una buena persona. Es muy trabajador, me consta desde la UNAM, es muy ordenado. Una característica de Adolfo, que si tú, Raimundo, le dijeras: Adolfo, ¿le parece bien si tiene usted tiempo de comer mañana a las 3? Saca su tarjeta, anota, mañana a las 3 con Raimundo, y ¡fum!, se la pone acá. Y la pasa a la computadora y a su celular y no se le olvida, y está a las 3. Cumple con los compromisos. No solo los compromisos sociales, los compromisos de trabajo, digamos, ¿no? Si él acepta un reto, asume un compromiso, lo cumple, ¿no? Y eso me gusta de él, ¿no? No dice sí a todo, dice sí a lo que puede aportar positivamente, ¿no? Bueno, al ser ordenado no falta el trabajo, llega a tiempo. Una virtud de Adolfo, algo que me gusta mucho, es que habla con sencillez, ¿no? Él usa mucho analogías, ejemplos y bromas para que la gente lo entienda. Por eso es un buen maestro, ¿no? Se presta a que la gente le pregunte, que los visitantes le pregunten. Llegan jóvenes al SIC a entender qué es la computación porque piensan estudiar ello tal vez en el futuro. Y Adolfo tiene esa virtud, explica con sencillez, la gente le entiende y hace todo lo posible para que la gente le entienda. Es muy alegre, le gusta dar clases, le gusta, y esa es otra virtud, resolver problemas reales. No es el investigador teórico que se concentra en entender nuevos problemas, nuevos fenómenos, publicarlos y enseñarlos, que es muy importante, así avanza la ciencia también, sino que además él aplica lo que sabe, ¿no? Y por eso hizo desarrollos muy importantes aquí en México y en Estados Unidos, ¿no?
y su experiencia lo llevó a otros países, digamos, ¿no? Y le gusta ayudar a los mexicanos, quiere que progresen, que les vaya mejor que él, los defiende en México y en el extranjero, y a sus colaboradores, digamos, si bien les exige, y de eso Marcos nos hablará más adelante, los apoya. Y está con ellos, como está con los estudiantes. Y eso es lo que quisimos plasmar en esta obra, Raimundo, a un profesor que continúa en el Centro de Investigación en Computación, en el Laboratorio de Ciencia de Datos, que empezó con uno de los precursores de la computación importantes del mundo, Marvin Minsky, en el MIT, digamos. Él es una persona que se codeaba en los pasillos con Marvin Minsky, Seymour Papert, Hoffman, y esos grandes nombres de la computación que, bueno, ya forman parte de la historia. Y no solo caminó por los pasillos con ellos, sino representó a México muy bien, porque él es brillante, ¿no? Y ya hablaremos de eso más adelante. Bueno, por eso hicimos este libro, ¿no? Que quisimos mostrarle a todos, a los jóvenes fundamentalmente, que no lo conocen, pues nosotros de nuestra edad lo conocemos, algunos más jóvenes que nosotros, pero los jóvenes ya no todos lo conocen, ¿no? Han oído su nombre porque se menciona mucho, pero ya no lo conocen, no saben qué hizo y por qué es importante. Y entonces fue que por ello hicimos la obra. Yo agradezco que hayan confiado en mí, Raimundo, que Marco haya confiado en mí, que Adolfo haya confiado en mí, y ahí está la obra, ¿no? Y si tú me permites, Raimundo, debido a que Enrique Calderón tiene compromiso y amablemente nos dio tiempo, porque Adolfo es su amigo de años, han colaborado desde muy jóvenes, se conocieron, ambos brillantes computólogos mexicanos. Si alguien lo conoce bien es Enrique Calderón. Entonces, a mí me gustaría que Enrique, antes de que se nos vaya, y Enrique, gracias por quedarte con nosotros, me gustaría que nos hablara quién es el Adolfo Guzmán del que todos hablamos, por qué es un computólogo importante para México, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo, Raimundo, le damos la palabra a Enrique. Sí, claro que sí, claro que sí. Adelante, doctor. Menciono nada más 30 segundos, usted breve su currículum, porque hay que mencionarlo. Doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Pensilvania, maestría en Ingeniería Eléctrica, físico teórico de la UNAM, director del Centro de Procesamiento Arturo Rosenbluth, director general de Sistemas de la Secretaría de Programación y Presupuesto, fundador, dirige la Fundación Arturo Rosenbluth y actualmente es director del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. Adelante, doctor Enrique. ¿Cómo no? Bueno, pues yo quisiera empezar por decir que conocí a Adolfo cuando él pues prácticamente era un adolescente, bueno, un poquito, al final de la adolescencia, él tenía alrededor de 17 años, lo conocí en el Centro de Cómputo de la Universidad Nacional, en donde yo trabajé como programador, y pues él llegó ahí, lo que recuerdo es que lo asocio mucho con un gran investigador que llegó de Estados Unidos, que era Harold McIntosh, ahora sé que venía de la Universidad de Florida, y connotado científico de su tiempo nos enseñó a programar en un lenguaje que se llamaba Lisp, que pues probablemente mucha gente hoy no lo conoce, pero este lenguaje fue algo maravilloso, fue una de las cosas más importantes con las que se inició la computación. Y entonces pues estuve trabajando con Adolfo y con Macintosh en aprendiendo a utilizar este lenguaje, lo cual verdaderamente me fascinó, seguramente también a él. Incluso, pues, los primeros trabajos que hizo, pues, están relacionados tanto con Macintosh como con el Lisp. Quisiera agregar aquí a lo que ya se ha dicho, que el autor de Lisp, el creador de Lisp, es McCarthy, o fue McCarthy, otro de los padres de la inteligencia artificial en el MIT, y muy amigo de
de Marvin Minsky. Me imagino también, aunque no se lo he preguntado, que no solo Minsky fue su maestro, sino también McCarthy. Bueno, quisiera yo decirles que cuando regresé de hacer el doctorado, pues más o menos al mismo tiempo regresó también Adolfo y trabajamos un tiempo en el Instituto de Matemáticas ya Aplicadas, que fue un instituto que se creó a partir del Centro de Cómputo de la Universidad. Aquí, como algo curioso, quiero decirles que en aquel tiempo se hablaba en el Centro de Cómputo no de tener computadoras, sino de que teníamos cerebros electrónicos, es decir, había ahí ya 2 computadoras y les llamaban cerebros electrónicos. Todo esto pues está relacionado con lo que llegó a ser después la inteligencia artificial, que fue el área donde él trabajó, porque realmente fue en el MIT donde se desarrolló, fueron los pioneros en inteligencia artificial, y él pues tuvo una suerte de poder haber llegado en ese momento al MIT y haber estado trabajando con estos grandes precursores o creadores de la inteligencia artificial. Quisiera decirles que pues ha habido un gran paralelismo entre los primeros trabajos que hizo Adolfo y los que yo hice. Los dos en ese tiempo trabajábamos en cuestiones de lingüística. Él hizo su tesis doctoral a partir de sus estudios muy centrados en lo que pues era la lingüística, que era el tema más importante de la computación en ese tiempo. Yo también hice mi tesis doctoral sobre compiladores, que seguramente para toda la gente de computación sabe a qué me estoy refiriendo. Pero después seguimos trabajando en proyectos muy similares, seguramente porque en las etapas de desarrollo de la computación pues había problemas que eran muy importantes, y uno de ellos fue el relacionado con los sistemas geográficos. Yo recuerdo que mientras él trabajaba en un sistema para hacer sistemas de información geográfica, él lo hacía a partir de las fotos o las imágenes que empezaban a llegar vía satélites, y yo por mi parte pues trabajaba en cuestiones de la aplicación de la geografía a las ciencias económicas y sociales en el centro de cómputo que dirigí en la Secretaría de Educación. Pues estos fueron los primeros trabajos que hicimos de alguna manera prácticamente al mismo tiempo. Después también recuerdo que él empezó a trabajar en la educación, en proyectos educativos, y yo también desde dos lugares separados. Él estaba en el Instituto Politécnico y yo en la Secretaría de Educación, pero de alguna manera seguimos interactuando. Y finalmente quiero decir que después él empezó a trabajar ya con las microcomputadoras que le llamábamos, que hoy en día pues son las máquinas que trabajan con los microprocesadores de Intel y de algunas otras empresas, mientras yo trabajaba con una computadora, una de las computadoras más grandes que existían entonces, que era la Cyber de Control Data, y en una plática él me comentó la importancia que tendrían en el futuro aquellas microcomputadoras, o sea, lo que hoy en día pues son las PCs, y eso me hizo abrir los ojos porque yo solamente había trabajado con computadoras grandes, y pues al ver aquella posibilidad
pues también empecé a trabajar con las microcomputadoras, entonces eran las Commodore, y pues llegué a hacer muchos trabajos importantes y lo sigo haciendo utilizando, construyendo laboratorios virtuales, y en buena medida pues esto sí fue gracias a Adolfo, que me habló, que como tú estabas diciendo, Carlos, de que de una manera sencilla él me hablaba de las computadoras pequeñas, diciendo que, poniéndome el ejemplo de que en lugar de hacer excavaciones con una gran retroexcavadora, pues también se podía hacer lo mismo utilizando cosas más pequeñas de carácter manual, como los picos y las palas, y que esto en el futuro iba a ser muy importante. Entonces sí recuerdo a Adolfo como una persona que influyó muchísimo en mi vida profesional, aunque ya después nos separamos, cada quien se fue por su lado, en la medida que las computadoras pues se empezaban a utilizar ya en todas las actividades humanas, y fue hasta hace unos pocos años que volvimos a restablecer esta vieja amistad, de la cual me siento muy, muy orgulloso. Pues yo quisiera que con esto terminar. Seguramente hay otros compañeros que tendrán mucho más que decir de Adolfo en el resto de esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Muy gentil por tu tiempo y las palabras. Aprovecho la ocasión para decirles que Enrique es un gran tecnólogo educativo, ¿no? Él ha trabajado en la computación para resolver problemas, entender fenómenos sociales y resolver problemas sociales, pero también fortalecer la educación. Por eso está en el ILSE, no por otra razón. Por eso encabeza el ILSE, ¿no? Y me da mucho gusto que así suceda, porque es buen amigo de nosotros y siempre cuando le hemos pedido que nos apoye para algo, que se una con nosotros para hacer algo, y viceversa, cuando él nos invita, pues vamos, estamos juntos. Gracias, Enrique. Hasta luego. Adiós. Y que tengas una buena tarde. Gracias. Bien, si estás de acuerdo, Raimundo, mira, como viste en el libro, Marco Antonio escribió el prólogo, ¿no? Fue un lector crítico de la obra y escribió un prólogo. Es muy largo, no creo que nos dé tiempo de hablar todo ello, pero si están de acuerdo, Marco, Raimundo, me gustaría que nos presentaras muy rápidamente la obra. Marco. Bien, bueno, pues continuamos con la presentación, y ahora toco el turno para el doctor Marco Antonio Ramírez Salinas, quien él es paisano del doctor Adolfo Guzmán Arenas, de Oaxaca también, oaxaqueño, es ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, maestro en ciencias y en ingeniería en cómputo, del Centro de Investigaciones en Cómputo, y tiene doctorado en ciencias por la Universidad Politécnica de Cataluña, en el área de arquitectura de computadoras, con mención honorífica. Desde muy joven ha participado en proyectos de investigación en tecnologías de la computación, obviamente en el SICS, desde que se creó hasta la fecha, ha participado en proyectos, profesor de materias de arquitectura en computadoras, maestría en ingeniería en cómputo y doctorado en ciencias, diseño de evaluaciones de procesadores, diseño digital HD, sistemas embebidos y aplicaciones, jefe de laboratorio de microtecnología y sistemas emblemáticos. Él ha participado, fue director del Centro de Investigaciones en el Cómputo en el cuatrienio del 2016 a 2020, y actualmente el doctor Marco Antonio es director de Vinculación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Innovación e Integración Social del IPN, y pues también nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros en esta presentación, él participó además prologando este libro y esta obra que estamos comentando. ¿Sí? Adelante, maestro Marco Antonio.
su micrófono, por favor. Muchas gracias, Raimundo. Buenos días a todos, Carlos, Adolfo, Juan, Humberto. Bueno, pues primero decirles que de la inteligencia artificial a la ciencia de datos, la resiliencia de Adolfo Guzmán Arenas, es un libro divertido, es un libro que cuenta anécdotas, pero que también trae de fondo las ciencias de la computación. Creo que es un libro que media entre la cultura y la ciencia. Muy interesante, muy dinámico de leer. Es un libro que Carlos Vizcaíno, pienso que a propósito, lo ha segmentado en el tiempo para que el lector pueda juntar las partes del rompecabezas y conocer la línea del tiempo correcta de la vida de Adolfo. Pero está muy interesante. Eso nunca nos lo ha dicho Carlos, pero yo lo sospecho. Lo cortó a propósito, los mezcló y el lector tiene la tarea de ir juntando las piezas y al final se cuenta una historia muy bonita. El libro narra la vida personal de Adolfo, la vida académica y de investigación, en donde Adolfo se presenta como un viajero de la ciencia y inicia su recorrido en el área de la computación y ahí enfrentó batallas con temas diversos como compiladores, por ejemplo, al desarrollar un lenguaje de programación llamado Conver. En arquitectura de computadoras, al desarrollar una máquina paralela para ejecutar Lisp en 1980. En el reconocimiento de patrones o imágenes, lo que hoy se conoce como visión por computadora, al desarrollar una lógica para reconocer formas. En lenguaje natural, al desarrollar un método para desambiguación de conceptos. Ya nos platicará Adolfo todo esto con anécdotas muy divertidas. De estas batallas, Adolfo siempre ha salido victorioso, pero lo más importante es que ha dejado escuela para las nuevas generaciones. El resumen de la vida, obra y circunstancia de Adolfo se encuentra en el capítulo 1, que es donde se presenta lo más destacado de su persona, lo que hizo, de dónde viene, en dónde nació, quiénes son sus padres, y los capítulos restantes son secuencias que, como dije, no siguen una línea en el tiempo. La trayectoria de Adolfo está agrupada por los campos y áreas técnicas en las que ha trabajado en todo momento. Por ello, este libro aborda su trabajo en hardware, visión por computadora, lenguajes de programación, desarrollo de software, pero se aborda desde un lenguaje dinámico, fresco, yo creo que apropiado para los jóvenes. Y bueno, pues tengo que decir que algo que define a Adolfo Guzmán como un ingeniero, sobre todo como un ingeniero en computación, es su actitud. Él dice que un ingeniero debe hacer cosas útiles que beneficien a la gente, a la empresa y al país. Claro, con el conocimiento, con la investigación, con la experiencia. El ingeniero debe buscar soluciones de los problemas. Por ejemplo, expresa: la técnica al servicio de la patria es el lema del Instituto Politécnico Nacional. Mens et manus es el lema del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ambos lemas reflejan una educación para fines prácticos, útiles, necesarios, es decir, piensa pero hay que usar las manos, es una de las expresiones de Adolfo. En la actualidad, Adolfo sigue siendo profesor del Centro de Investigación en Computación, que él mismo fundó. El Centro de Investigación del IPN es uno de los centros más reconocidos, como bien lo has dicho. Es mi vecino de salón de clase, llega a las 8 en punto, sale a las 10 de su clase, lunes y miércoles, y cita a sus alumnos los viernes a las 10 de la mañana para aclarar dudas.
Adolfo tiene la energía de un profesor de 25 años con la experiencia de un investigador de 50 años. Entonces, les recomiendo leer el libro. Es muy dinámico, muy bonito y van a encontrar muchas cosas divertidas que hablan de ciencia en este libro. Gracias. Muchas gracias, Marco. Desde luego el libro es muy largo, y que nos hablaras del prólogo completo se lleva todo este programa, pero sí, muy bonito, me gustó, muchas gracias. Y ahora, ya habíamos dicho al principio, y si no, bueno, quiero decir que una de las facetas o características de Adolfo es que es un gran preguntón. Él sabe hacer preguntas correctas por curiosidad, por querer conocer, por saber qué tan seguro estás tú de lo que sabes, quizá para sacarte información que le es útil a él para aprender, digamos, para entender y colaborar contigo, digamos. Y uno de los testimonios que tenemos en el libro es de Humberto Sosa Azuela, que es vecino de cubículo de Adolfo. Y en esta ocasión, si Raimundo estás de acuerdo, invitemos a Humberto a que nos platique muy rápidamente de esa experiencia, cómo lo conoce y cómo fue que Adolfo se comportó cuando lo visitó a Francia para ser jurado en su examen de grado de doctor. Sí, claro. Entonces, que sí. Exactamente, le cederemos la palabra al doctor Humberto Sosa, quien él es doctor por el Instituto Politécnico en Francia, ¿sí? Él es jefe de laboratorio de robótica y mecatrónica en el SIC, coordinador de redes de investigación en inteligencia artificial y ciencia de datos, miembro SNI, nivel 3, cuenta con patentes y derechos de autor, 4 derechos de autor, obviamente una infinidad de artículos y revistas, en revistas publicados, conferencias, tiene publicaciones también, libros, tanto nacionales como internacionales, tiene premiaciones como la Presea Lázaro Cárdenas, premiaciones en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿sí? Premio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como inventor mexicano. ¿Y cuáles son los temas del doctor Sosa? Inteligencia artificial y aprendizaje para máquinas y robótica. Adelante, doctor Humberto. Sí, muchísimas gracias, Raimundo, por la invitación. Gracias, Carlos, también. Bueno, miren, déjenme comentarles que yo conocí a Adolfo allá en 1984, cuando yo era estudiante de maestría en el CIMBESTAF del IPN. Y entonces yo era estudiante allá en lo que en aquel entonces era la sección de control, que dependía del Departamento de Ingeniería Eléctrica, del cual también dependía la sección de computación de la que en aquel entonces Adolfo era su jefe. Entonces, yo interesado también en cuestiones de computación, fui a visitarlo, y él amablemente me explicó de qué se trataba. Incluso recuerdo que me presentó a algunos de los profesores que andaban ahí, uno que andaba siempre con una bolsa del mandado. No recuerdo ni cómo se me llamaba, pero era muy curioso. Bueno, en fin, ahí estaba también Renato Barrera, recuerdo bien. Entonces, estando por ahí, como yo ya era estudiante de control, pues terminé mis estudios. Ese fue el primer contacto que mantuve con Adolfo. Terminé mis estudios de maestría, trabajé como profesor ahí auxiliar en la sección de control, y después el destino nos llevó a realizar estudios de doctorado. En ese momento, pues sometí mi solicitud al CONACYT para estudiar en Francia, y terminé en Grenoble, en lo que sería el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble, Francia. Al final de mis estudios, para no hacerle la historia larga, cuando ya iba a someter a presentar mi examen, eso fue más o menos en octubre de 1992, el grupo de asesores y mi jefe, digamos ahí, dijeron, bueno,
pues sería bueno invitar a un mexicano, ¿no? Para que estuviera como jurado aquí en el examen de Humberto. Oye, pero ¿a quién invitamos? ¿Quién es conocido a nivel mundial? Y uno de ellos dijo, pues Adolfo Guzmán. Lo conocen en todos lados, lo conocen en el MIT, lo conocen aquí, lo conocen en la India, en fin. Pues invitémonos, nosotros le pagamos todo. Bueno, entonces pues ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a invitar a Adolfo Guzmán. Le dije, adelante. Entonces, pues yo le escribí al doctor Guzmán. Recuerdo que él se vino llegué por él, precisamente fui a recogerlo a París. La distancia de Grenoble a París son unas 3 horas en tren rápido. Y entonces, pues ya lo encontré en la estación y lo primero con lo que se presentó me dijo, aquí tiene una botella de tequila, don Julio. Ah, bueno, pues muchas gracias, doctor. A lo mejor él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo de esas anécdotas, ¿no? Entonces, pues ya nos venimos platicando de todo el camino y llegamos y el día del examen que fue en diciembre de 1992, es el examen, hago yo mi presentación ahí como, pues un poco nervioso, ¿no? Como uno se pone en todos los exámenes. Y entonces ya me preguntaron todos, los franceses son muy parcos, muy poquito, y ya acabaron. Pero ¿qué pasó? Que el doctor Guzmán fue el que más preguntó, estuvo allí como 1 hora preguntándome y pues obviamente lo pone uno nervioso, ¿no? Porque le está uno preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Yo lo que veo es que él es muy intuitivo, Adolfo, en todo eso. Y no es su interés de estar molestando a la gente, sino como bien dijo Carlos, de ver si la persona sabe lo que está diciendo. Entonces, pues yo agradezco a Adolfo por su participación, nos la pasamos muy bien, disfrutamos un buen tequila ahí, nos tomamos que también un buen recuerdo, un buen, ¿cómo se llama? Pues todas las botanas que se prepararon ahí. Y fue una gran experiencia estar contigo, Adolfo. Muchas gracias por estar en mi examen. Y ahí Adolfo intervino después de tanta pregunta. A mí me gusta mucho lo que Adolfo hizo después porque pues quiso que te reconocieran a ti. A ver, Adolfo, platícanos qué pasó después. Bueno, yo como miembro del jurado sugerí pues que había sido un trabajo brillante el de Humberto y les digo, oigan, pues este hombre, pues yo pienso que todos estamos de acuerdo en darle la mención honorífica. Pero había un profesor que no muy estaba de acuerdo y entonces, bueno, dice él, pero es que aquí en Grenoble la mención honorífica se da si hay una unanimidad en el jurado. Claro, le digo, pero pues es unánime, ¿no es cierto? Entonces, total que ya la demás gente entendieron que y entonces ya no le dieron, que era bien merecida la mención, y le dieron la que sigue, très bien. Entonces, es un título, en fin, y esa fue la anécdota. Ah, pues qué bien, porque eso es muy bueno que defiendas a los mexicanos donde estén, aquí y afuera, vamos, y ahora, curiosamente, ya forma parte del SIC. Bueno, como ya llevamos mucho tiempo en preámbulos, me gustaría, si están de acuerdo todos ustedes, que Adolfo ya nos platique algunas cosas del libro muy rápido. Ya, vamos, le toca a él, digamos, hablar con algunas preguntas que yo le voy a hacer, si están de acuerdo. Entonces, Raimundo, cuando gustes, arrancamos esta parte de la presentación. Adelante. Escuchamos al doctor Adolfo Guzmán Arenas. Adelante, muy bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, ya hasta acá más o menos entendemos un poco de quién es la persona y algunas de las cosas que ha hecho y por qué realmente se ganó por su trabajo el lugar que tiene ahora, ¿no? Porque su nombre suena en muchos lados, digamos. Y entonces, vamos a empezar ya para conocer un poco más a Adolfo, seamos muy rápidos. Adolfo, dijimos, y lo mencionó Enrique, que tú explicas las cosas con una sencillez bárbara, ¿no? Y eso me gusta mucho de ti. Yo lo veo eso en muy pocas personas. Entonces, ¿cómo surge en ti esta virtud o esta idea? ¿Quién te la inculcó? Carlos,
eso se lo debo a mi madre. Ella era una persona inteligente y muy trabajadora, pero con pocos estudios. Entonces, siempre estaba interesada en lo que yo hacía, pero dice, me lo tienes que explicar de manera que yo le entienda. Y entonces eso pronto entendí que mientras más claro expliques, más gente te entiende y más están de acuerdo contigo. O al revés, si no te entienden, te ignoran. Claro. No, pues qué bueno, porque a veces yo lo veo sí como una virtud. Bueno, tú estudias hasta primero de prepa en tu tierra natal, ¿no? Y decides venir a la Ciudad de México a entrar al Politécnico. ¿Cómo surge, por qué decides venir acá? Bueno, yo quería ser ingeniero como mi padre. Mi padre estudió en la Universidad de California en Berkeley. Y bueno, y además mis mejores profesores en la secundaria eran ingenieros químicos del Instituto Politécnico Nacional e ingenieros de la Marina de Guerra, de la Escuela Superior de Guerra, y entonces, digo, de la Armada de México. Y entonces, pues lo natural era estudiar en una institución técnica y fue el Politécnico. Y además cuando entré había muchos profesores del ejército mexicano en las vocacionales, en mi escuela en particular. Y bueno, pues yo ya estaba acostumbrado a tener profesores militares, son serios, responsables, puntuales, dedicados, y eso pues se me pegó de ellos y además me gustó bastante. No, qué bueno, y ya en la boca muy joven por tus rendimientos académicos, digamos, te nombran representante de estudiantes ante el Consejo General Consultivo del IPN, donde seguramente participaste en muchas decisiones interesantes y útiles. Platícanos una muy rápido, en las que participaste a tus 17 años de edad. Sí, mira, era nuestro director general, el ingeniero Eugenio Méndez Docurro, y en ese año a mí me impresionó que aprobamos la creación de la licenciatura en optometría. Entonces, caray, digo yo, estoy ayudando a crear una carrera técnica importante, magnífico. ¿No? Pues qué bueno. Y de ahí, digamos, intentaste ser químico, tú con esa forma de ser que tienes, que le intentas por acá, le intentas por acá y después de 3 o 4 no te da, no fue para ti, te gustaba la electrónica y entras a la ESIME, a la carrera de ingeniero en comunicaciones eléctricas y electrónicas en 1961. Y muy pronto, en pocos años, ingresas a un laboratorio de cibernética porque tenías interés de reparar equipo de cómputo, diseñar equipo electrónico, diseñar equipo electrónico. Y unos personajes de IBM van, bueno, ya formaba parte del CENAC, tengo entendido, o pronto formó parte del CENAC, llegan unos representantes de IBM para elegir a unas personas a tomar un curso de computación y tú eres elegido a tomar ese curso. Y a partir de ahí, tu vida cambia y te vas a la computación, ahí nace, y un poquito más adelante veremos qué otro impulso recibiste con Macintosh, pero bueno, para mí que ahí nace tu carrera de computación. ¿Cómo fue esa transición del hardware, de la electrónica a la computación de lleno? Bueno, mira, el curso de IBM pues fue interesante, fue un lenguaje ensamblador. IBM nos regaló, bueno, nos prestó en comodato, es lo correcto decir, una IBM 709, una máquina grandota, era la máquina más grande de América Latina. Y nos daban un curso en esa, para cómo usarla, cómo hacerla, obedecer nuestras órdenes a través de programas. Bueno, digo yo, pues hay que aprovechar. Y eso me gustó. Y combinaba yo muy bien porque después me ofreció el CENAC, el Centro Nacional de Cálculo del Politécnico, me ofreció trabajo de tiempo parcial como programador, como desarrollador, y eso combinaba muy bien con mis estudios de electrónica. Yo estaba en tercer año, y entraba a las 7, salía a las 11, entraba a las 11 al CENAC, caminaba 200 metros,
y salía a las 3 de la tarde y tenía la tarde libre, pues, para otras cosas. No, pues empezaste muy joven en la computación. Por esos años, Adolfo, conoces a Macintosh, quien influye en tus primeros años como computólogo. Con él, como dijo Enrique Calderón, aprendes Lisp y otras cosas. Con él desarrollas un lenguaje de programación llamado Convert, el primer lenguaje de programación mexicano, que es tu tesis de ingeniería. Y, digamos, ese mismo lenguaje, ya cuando estás en el MIT, entras muy joven al MIT, ese mismo lenguaje es un artículo en una prestigiadísima revista de computación de Communication of the ACM, y en 1966 publicas un artículo de Convert. Es altamente probable, bueno, por lo que he investigado, que ese es el primer artículo en computación de un mexicano en esa revista. Háblanos muy rápidamente de tu relación con Macintosh, por favor. Bueno, lo conocí en el Centro Nacional de Cálculo. Él me dirigió la tesis. Trabajamos duro, aprendí desde mis padres a trabajar duro. Teníamos una ferretería, una miscelánea, y había que estar temprano y salir tarde y trabajar todos los días, inclusive el domingo. Entonces Macintosh era trabajador, me enseñó Lisp, me dirigió la tesis de licenciatura, nos llevábamos muy bien, le conseguí, él traía estudiantes de Estados Unidos para trabajar con él por 3 meses, etcétera, y yo les conseguía alojamiento, pues, y en fin, fue una relación muy interesante. Después, cuando yo fui a estudiar al MIT, él iba a visitarme y pasaba los veranos, sobre todo en el laboratorio de inteligencia artificial. Minsky lo invitaba, pues, o sea, trabajamos bastante bien. Y cultivaron una amistad durante varios años, hicieron una muy buena mancuerna. Bueno, todo esto que estamos hablando, Raimundo, amigos que nos están viendo, todo esto está en el libro, esto y más, desde luego, ampliado, explicado, etcétera. El libro está disponible en la página de la Dirección de Publicaciones, de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Ahí lo pueden conseguir, ya está disponible. Y continuamos, Adolfo. Bueno, apenas terminas en el CIMED, te vas inmediatamente al MIT. ¿Cómo elegiste ingresar al MIT? Y por favor, luego, muy rápidamente, platícanos cómo era el ambiente que viviste ahí. Bueno, yo no quería estudiar, yo ya quería ponerme a trabajar. No, me dice Macintosh, pues te conviene que sigas estudiando, hay más cosas que no sabes. Bueno, pues no contradecirlo, le digo, ok, pues sí quiero estudiar, a ver, ¿qué me recomiendas? No, dice, pues vente a Estados Unidos, ok, ¿y qué escuelas? Entonces me recomendó varias escuelas, me dio una lista, apliqué a ellas, solicité, mandé mis papeles, etcétera. Él mandó carta de recomendación y me aceptaron varias. Entre ellas me aceptó la Universidad de California en Berkeley. Y mi padre se puso contento porque él había estudiado allá. Él es ingeniero minero. Entonces dice, oye, pues vete a Berkeley, California es maravillosa, su clima y sus mujeres, ¿no? Te va a ir bien. Entonces, pero en el MIT me había llamado la atención en secundaria, los libros de física, en vocacional, los libros de teoría electromagnética, de electrónica, y esos estaban escritos por gente del MIT y me parecían muy serios. Y entonces, bueno, digo yo, pues voy a ir a ese lugar. Y es un lugar maravilloso, pues, o sea, la gente sabe, los alumnos saben, el más pelón tenía trenzas, dice un refrán. Entonces, un lugar ideal para aprender, para preguntar. Entré a trabajar en el laboratorio de inteligencia artificial y ahí estaba el profesor Minsky y pues, pues si yo tenía alguna duda, pues caminaba a su cubículo y le pedía que
me hiciera caso y yo era su empleado, pues, me va a hacer más caso que si yo fuera su alumno. Entonces, como tú dices, a todo mundo le preguntaba, porque pues ellos saben más que yo y hay que aprovecharlos. El precio que se paga es que también a mí me hacían preguntas, porque Pues sí. tenía yo bastante, bueno, cierta experiencia práctica, pues, en la máquina, y algunos no, entonces, pues ahí íbamos, pues, fue una colaboración muy bonita. La gente está ocupada, está dedicada, hace lo que, a lo que le dicen que haga. No, pues, y sobre todo con esos colaboradores cuyos nombres, esos tutores, ese grupo de profesores cuyos nombres suenan en la historia de la computación. Y bueno, ya estando ahí, tú desarrollas tu trabajo de investigación y Minsky te sugiere que te vayas, que obtengas el doctorado, y tú dices, no, la maestría primero. Ya no recuerdo si Minsky te dijo, pero ¿por qué la maestría o no? A ver, platícanos, ¿por qué hiciste la maestría y no te fuiste directo al doctorado? Bueno, mira, si ya lograste algo, más vale que lo consolides. Entonces, bueno, si ya tienes derecho a ser maestro en ciencias, pues titúlate, recíbete de eso y luego el doctorado, pues ese es el segundo paso. Una gallina pone un huevo primero y después el que sigue, no pone dos en paralelo, ¿ok? Entonces, cosa por cosa y vaya, un paso y luego el otro. Está muy bien. No mueva los dos pies al mismo tiempo. Sí, muy bien, muchas gracias. Tú, como mencionó Marco, tú pones en práctica lo que sabes. Y tú has tratado de inculcar que todo investigador atienda problemas reales. En el MIT también te inculcaron eso, tanto como en el Instituto Politécnico Nacional o más en el instituto que en el MIT, en tu casa, tal vez, por ser práctico. ¿Por qué es importante para ti y para todos los colegas que pongan en práctica lo que saben? No, bueno, es una distorsión que yo tengo, Carlos. Vaya, si sabes hacer algo y no lo dedicas, no lo demuestras con resultados reales, con problemas que resuelvas, etcétera, yo tengo la impresión de que me falta algo. Otras personas ese no es su problema, pues. Un matemático de la UNAM me decía, yo no tengo complejos de culpabilidad, dice, pues yo lo que hago, yo sé que es bueno y ya, ¿no? Bueno, no, digo yo, me pongo en el lugar de un panadero que hace buenos panes, sabe la técnica de la masa y el horno, pero no los vende. Entonces no tiene la retroalimentación de sus clientes, pues, y el cliente modela el producto, pues, o sea, en la vida real hay personas con problemas, con cosas que hay que resolver, y se espera que alguno de nosotros, pues, ayude a resolverlo. Entonces, es una deformación, pues, en la familia me decían, oye Adolfo, dice, ¿para qué te vas a ir a estudiar? Aquí estás al frente de una tienda, dice, aquí sabes manejar el negocio, pues, bueno, ¿cuánto vas a ganar allá? Bueno, le digo, no es nada más eso. Pues, y sí, mi padre estaba de acuerdo. No, dice que estudie el chico si quiere y si puede. Entonces, es una deformación que yo tengo, ¿no? De que lo que haces, tratar de aplicarlo, tratar pues, de ser útil a la gente, de ser agradable, vaya, de resolver algún problema. Bien, gracias. Trabajas un par de años en el MIT, luego te jala tu país, ¿no? El corazón te invita a regresar a México, vas al Cinvestav, no encuentras un ambiente propicio, de eso no vamos a hablar. Y de ahí te surge la oportunidad de ir al Centro Científico de IBM para América Latina, entras como investigador y lo diriges al breve tiempo, ya eres director y estás al frente de ese Centro Científico de IBM para América Latina 2 años. Sí, muy rápidamente
platícanos qué proyectos importantes hiciste ahí. Tengo entendido que tú obtuviste un financiamiento muy grande para mejorar y fortalecer el centro. Entonces, así, a velocidad crucero, por favor, Adolfo, platícanos esa experiencia. Sí, mira, el centro científico de IBM, bueno, la empresa era una empresa maravillosa, personas activas, trabajadoras y con propósitos definidos, con las metas bien claras. Dirigí el centro científico y obtuvimos apoyo de IBM de México, de IBM Latinoamérica y de IBM de Nueva York para hacer un análisis de imágenes tomadas de satélite de los cultivos que hay en la superficie de México. Bueno, el apoyo fue sustancial, fueron $5 millones. Compramos nuestra propia máquina, desde luego IBM. Tuvimos nuestro propio edificio, bueno, una casa bonita en el Pedregal. Y bueno, este trabajo era muy relevante, pues, y estábamos todos entusiasmados en hacer eso. Les recuerdo que todo eso y más está en el libro. De ahí, Adolfo, ya decides por un cambio de administración en ese centro, decides moverte del lugar e ingresas al Instituto de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, donde tú siempre has sido productivo, donde estás, haces cosas, no te quedas sentado, no pierdes el tiempo, pero esa etapa particularmente me gusta. Hiciste algo que desde mi punto de vista sonó muy fuerte, muchas cosas que sonaron muy fuerte. Bueno, ¿cómo era el ambiente de computación en tu tiempo en el IMAS? Ahí fuiste profesor fundador de una maestría, pero hiciste proyectos muy importantes, mereciste un premio, y desarrollaste algo, una máquina que fue muy sonada en esa época. ¿Nos platicas rápido, por favor? Bueno, era un lugar muy potente en computación en su tiempo. Había varias gentes que conocían y que trabajaban bien. Terminamos el proyecto que comenzamos en IBM, logramos cuantificar la cosecha de trigo y de gramíneas en general en el Valle del Yaqui, con un poquito menos de precisión que en la NASA. El presidente López Portillo nos dio un premio, yo soy Premio Nacional Banamex de Agricultura en 1977, nos dio ese premio en Los Pinos, y luego trabajé con Ernesto Briviesca, que todavía está en el IMAS, con los números de forma para medir el parecido entre dos formas, entre qué tanto te pareces a tu mamá, o sea, darle un número a estos conceptos intuitivos de que se parece. Bien, luego hicimos modelos digitales de terreno con Dora Luz Gómez, y luego hicimos la máquina de Lisp, una máquina heterárquica que trabaja en paralelo, que tiene computadoras, microcomputadoras Z80, y fue pues una máquina de workflow y trabaja en paralelo de manera muy clara, pues. Tenía hasta 64 procesadores, nosotros nada más le hicimos 5. Sí, y más adelante la experiencia ganada en esta máquina te sirvió para ir al extranjero a resolver problemas muy importantes, ¿no? Tomas tu año sabático de la UNAM, te vas a Cinvestav, encuentras un ambiente favorable, creas una maestría, creas un doctorado, el primero de México, y desarrollas más proyectos. Brevemente, platícanos tu estadía en el Cinvestav en esos años. Bueno, fue una época, había bastante devaluación, los sueldos estaban bajos, etcétera. En general había un aire pesimista. Sin embargo, en el Cinvestav era lo contrario. Dice, oye, pues ahorita vamos a aprovechar la crisis para hacer cosas. Lo que podamos hacer ahorita, cuando llegue los buenos tiempos, nadie nos va a parar. Entonces, bueno, le digo, ¿por qué no empezamos creando una sección de computación? Seguro, dice, ¿no? Entonces, creamos la sección de computación, creamos la maestría en computación, creamos el doctorado en computación en el Cinvestav, que fue el primer doctorado en computación en México. Y bueno, se hicieron varios proyectos, pues, a pesar de las dificultades y todo eso.
la computación tuvo su renacimiento en el CIMBESTAB a través de la sección de computación, que 20 años después se convirtió en el departamento de computación. Es que has estado en inicios importantes de la historia de la computación de México. Bueno, de ahí decides, te surge una invitación a una empresa norteamericana. Se había anunciado por ahí máquinas de quinta generación. Los japoneses decían que estaban construyendo máquinas que iban a resolver problemas más complejos y más fácilmente con las computadoras convencionales, computadoras inteligentes, etc. Ahí apoyas la respuesta norteamericana a la quinta generación de computadoras. Yo digo, en el momento que quieras me interrumpes, podemos irnos muy rápido. Tú trabajas ahí en la empresa MCC. Los japoneses no logran desarrollar esas computadoras y concluye el esfuerzo norteamericano para contraatacar esa estrategia. Luego te vas a otra empresa donde haces proyectos norteamericanos, donde haces proyectos muy importantes y luego creas tu propia empresa. Entonces, muy rápidamente, Adolfo, esas 3 experiencias, ¿cómo fueron? Mira, en MCC querían hacer computadoras paralelas que manejaran lenguajes simbólicos. Entonces alguien les dijo, oye, pues ahí hay un mexicano que ya hizo eso en la UNAM, no debe ser difícil. Entonces me invitaron y les digo, bueno, pues y me uní a la división de procesamiento paralelo. Estaba dirigida por una persona de Burroughs, ya esa empresa ya no existe, era un diseñador excelente. Y hicimos varias computadoras, varios diseños y los simulamos, todos de memoria distribuida, de flujo de datos, era mi idea, muy parecido a la máquina de HR, pues conceptualmente, pero ahora sí iba en serio, dijéramos, ¿no? Desafortunadamente los japoneses no tuvieron el éxito que cacareaban y entonces los gringos también le quitaron el pie del acelerador. MCC cayó y entonces me fui a trabajar a International Software Systems. Esta era una empresa que hacía software a la medida, sobre todo software para propósitos militares, para el ejército, la marina, la fuerza aérea y la NASA. Entonces desarrollamos un lenguaje visual con unos dibujos, con burbujas, que fluye la información. Dentro de una burbuja hay más burbujitas y hasta abajo hay código C. Entonces los programas trabajan en paralelo y eso le gustó al presidente Reagan porque embonaba muy bien con su proyecto de la guerra de las galaxias, ¿no? Que estaba temeroso de que los rusos nos van a mandar un montón de cohetes y aviones a bombardear y entonces había que tener software para defendernos. Ese era el trabajo muy interesante, trabajar con estas personas. Y luego, bueno, pues ya, Bueno, ya concluye tu participación en esa empresa. En el 92 inicias tu propia empresa y gracias a eso, vienes muy frecuente a México, ¿no? Ampliar tu cartera de clientes, vender más proyectos, etcétera. Y en una de esas, en 1995, conoces un proyecto de creación del Centro de Investigación en Computación, del cual tú fuiste el director fundador. Y con esta, para no aburrir a la gente, me gustaría, Raimundo, si estás de acuerdo, compañeros de este panel virtual, si están de acuerdo, con esta concluimos para no cansar ni a Adolfo ni a los demás. Platícanos de ese proyecto de creación del SIC. Sí, mira, el Centro de Investigación en Computación ya estaba diseñado, lo diseñó Miguel Lindig y Enrique Villa Rivera, que después fue director del Politécnico y director de CONACYT. E inclusive el edificio ya estaba en construcción. Entonces me invitaron a echarle un vistazo al proyecto. Yo llegué al Politécnico pues para vender mi software. Y me gustó el proyecto, lo encontré bastante bien hecho. Le hice algunas sugerencias en la parte de software, estaba un poco vago. Y al ingeniero Diodoro Guerra, que ahora es doctor,
y que era el director del Politécnico, le gustó. Entonces me invitó a dirigir el centro. Fui su primer director, duré 7 años. Lo inauguró el presidente Ernesto Zedillo. Y el diseño del SIC consta de más o menos 50 investigadores y unos 15 laboratorios. Era la concepción inicial. Comenzamos con unos 25 investigadores. La idea era ir creciendo y consolidar los laboratorios exitosos y eliminar los poco productivos. Entonces, con el tiempo, el SIC se ha transformado. Ahora tenemos 12 laboratorios. Para mi gusto deberían ser menos todavía, pero está bien. Y luego tuvimos que importar profesores de Cuba, de Rusia, de Francia, de Argelia. Ahí me ayudó mi contacto con los rusos, con la Unión Soviética. Tenía yo allá un amigo que a todas las personas que querían venir los entrevistaba primero para control de calidad, ¿no? También fuimos a China a contratar científicos, pero nadie quiso venir. Todos querían ir a California o a Boston. Bueno, pero le digo, es un brinco, ¿no? Pero pues sigo trabajando en el SIC. Bueno, pues ya termina, digo. Ya. Sí. De hecho, desde entonces, Adolfo, tú has hecho una importante carrera en el SIC. Si estás en el Laboratorio de Ciencia de Datos y Tecnología de Software, has dirigido un montón de tesis, has participado en un montón de proyectos, sigues siendo emprendedor, ¿no? Hay un capítulo dedicado a esa faceta de Adolfo, que no solo es el trabajo académico, sino que eso lo lleva a resolver problemas y problemas muy complejos, como está en un capítulo del libro, ¿no? Para las elecciones del 82, ese padrón electoral fue integrado por Adolfo y su grupo de trabajo. No voy a mencionar todos, digamos, pero digamos que los siguientes capítulos ya son capítulos de obras, de trabajos de Adolfo, que no lo vamos a platicar, está en el libro, está redactado, creemos, como dijo Marco, de manera muy sencilla, para que la gente lo entienda. Tiene ilustraciones, tiene muchas fotografías, el libro de Adolfo, a lo largo de su vida, estancia en el MIT, en el Politécnico, etcétera. Entonces, bueno, el capítulo 2 habla de hardware, de lo que Adolfo hizo de hardware, esa máquina paralela de Lisp que hacen de Limas. Es una idea que ya traían McIntosh y Adolfo desde muchos años, ¿no? Y bueno, Adolfo la rescata estando en el Limas, la hace, esa máquina, lo que él conoció, hace que no solo vaya a Estados Unidos a apoyar el contraataque de los norteamericanos a la quinta generación de software de los japoneses, sino que lo lleva a Rusia a apoyar el desarrollo de una computadora paralela que estaban haciendo allá, a la Unión Soviética. Luego el capítulo 3 es sus trabajos en visión por computadora, desde su tesis doctoral, de investigación doctoral en el IMAS, lo que ha hecho a lo largo de la vida, ¿no? El capítulo 4 presenta el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Porque, digamos, actualmente las computadoras no entienden lo que leen, ¿no? Más o menos los buscadores son interesantes, y a Adolfo le interesó ese campo, le interesó mucho y desarrolla, como bien mencionó Marco, un sistema llamado Classitex, una biblioteca digital, etcétera. Hace muchos proyectos o varios proyectos para investigar en este campo. Ya estamos viendo en Adolfo una persona curiosa que donde ve un problema, un faltante, una oportunidad, y él tiene los conocimientos, el tiempo y la habilidad para atacarlo, atenderlo, resolverlo, lo hace, digamos, ¿no? Bueno, ese es el capítulo 4. El capítulo 5 se dedica al reconocimiento de patrones. Le voy a pedir a Humberto. Humberto, ¿estás ahí? Muy rápidamente le voy a pedir que nos hable qué están haciendo al respecto de visión y reconocimiento de patrones, porque Adolfo está a 6 cubículos de Humberto, digamos, y se apoyan, colaboran. Entonces, Humberto, por favor, ¿nos platicas rápidamente? Claro, con gusto, Carlos. Pues mira, actualmente ahí en el Centro de Investigación en Computación, en particular en el Laboratorio de Robótica y Mecatrónica, estamos desarrollando un sistema automático para la interpretación inmediata de mamografías para la determinación del riesgo de cáncer. Este proyecto es muy importante y fue aprobado por el CONACYT
con un buen financiamiento. Lo estamos desarrollando en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y para el Hospital Central, de ahí de la misma ciudad. Entonces, este es un proyecto que en 2 años va a terminar en un desarrollo que va a salvar vidas. Eso es lo importante, así lo dijeron los médicos y por eso es que fue aprobado. Adicionalmente, en materia de COVID, estamos haciendo otras cosas. Estamos haciendo 3 sistemas de monitoreo. Uno para el monitoreo en exteriores, medición de temperatura, medición de sana distancia y si la persona porta o no cubrebocas. Otro que se utiliza para medir variables como temperatura, oximetría en el hogar. Cada determinado tiempo la persona se pone una careta que le llamamos careta inteligente y envía la información a la nube para entonces poder emitir las alarmas correspondientes al médico o al familiar. Y el otro, que está siendo financiado también por el gobierno, tiene que ver con el desarrollo de un sistema que utiliza Internet de las Cosas, cómputo en la nube, para censar las camas COVID, para estar monitoreando de manera continua las variables en pacientes y así poder decir si en una cama tal, por ejemplo, en la 279, alguna persona está dificultándose la manera de respirar. De esta manera, ¿qué evitamos? Que las enfermeras estén yendo constantemente a medir variables como temperatura, oximetría, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. O sea, lo que se trata es de reducir los contagios. Y en robótica estamos haciendo 3 desarrollos de robots. Un robot para desinfección en hospitales, utilizando un arreglo de tubos de luz ultravioleta. Este puede ser teleoperado, pero también en la segunda fase se pretende que opere de manera autónoma, utilizando visión por computadora, precisamente. Y los 2 más ambiciosos son uno que va a hacer la función de una enfermera, sacar sangre de la vena. Entonces el robot va a tener que reconocer utilizando una cámara termográfica dónde está la vena, insertar la aguja, lo cual es una tarea muy compleja, sacar la sangre, meterla en el tubo de ensayo, etiquetarla y mandarla al laboratorio. Y el último proyecto es uno semejante que va a introducir un hisopo aquí en la garganta o en la nariz para tomar la muestra correspondiente, meterla en el tubo de ensayo y mandarla al laboratorio. Eso es más o menos lo que estamos haciendo en este momento. Pues qué interesante y necesario en esta época, Humberto, qué barbaridad. Y bueno, quiero decirles que a ver si lo convencemos entre todos, vamos a escribir un libro de programación de robots. Bueno, él lo va a escribir y yo lo voy a apoyar. Con todo gusto. Y bueno, trabajamos juntos, hacemos un equipo muy bueno. Y aprovecho para dar comercial. Marco también está haciendo cosas muy importantes en el SIC y su grupo de trabajo desarrollaron un microprocesador. Está escribiendo un libro, o ya se publicó, Marco. Bueno, está escribiendo un libro, pronto lo sabremos. Tenemos en esta mesa, como yo dije coloquialmente, a pesos pesados, ya estamos viendo por qué. Bueno, vámonos rápido. El capítulo 7 del libro para las personas interesadas en lenguajes de programación. Bueno, ahí está lo que Adolfo hizo de lenguajes de programación con BERT, que es su tesis de ingeniería, el primer artículo de la revista de la ACM, etcétera, pero hizo otros, lo que hizo con esa programación por burbujas que nos explicó muy rápidamente, todos están ahí. Y el capítulo 8 es un capítulo particularmente que a mí me gusta, porque es el Adolfo emprendedor, ¿no? El Adolfo que resuelve problemas, que lo buscan para atender problemas complejos, digamos, su nombre ya es reconocido, se sabe pues que él atiende problemas complejos y tiene la habilidad, los conocimientos para atenderlos y resolverlos. Ese capítulo es muy bonito, ha atendido muchos proyectos afuera de la academia, digamos, y ahí están. El capítulo 9 es una línea, está hecho como una línea de tiempo de sus trabajos académicos. ¿Qué maestrías apoyó? ¿Qué programas? ¿Qué sociedades científicas creó o qué premios por su trabajo académico ha recibido? Son muchos, no los hemos mencionado aquí, todos están en el libro. Y ahí
concluye el libro? Bueno, no, el libro concluye con unos agradecimientos de Adolfo. En realidad, escribir una biografía de una persona viva, el biografiado, perdonen que así lo diga, es autor del libro, porque él narra, digamos. Y aparte él revisa, corrige, etcétera. Entonces, para mí Adolfo es coautor del libro. Yo le agradezco de verdad el tiempo que me dedicó para escribir esta obra. Me siento muy orgulloso de esa obra. Nos muestra, como tú dijiste, Raimundo, un Politécnico excepcional. El Politécnico se ha producido grandes egresados politécnicos y creo que uno de ellos, todos lo pensamos aquí, es Adolfo Guzmán Arenas, y por eso hicimos este libro. Y ojalá, pues, que con este libro los jóvenes lo conozcan más, porque seguramente han escuchado su nombre, ¿no? Entonces, bueno, Marco, ¿nos ibas a decir algo? Tal vez si preguntarle a Adolfo, le quiero hacer una pregunta a Adolfo, una pregunta interesante. Sé que la Universidad Autónoma Metropolitana tiene un aula con el nombre de Adolfo Guzmán, aula Adolfo Guzmán. Platícanos, Adolfo, ¿cómo se dio que nombraran esta aula de computación pues con tu nombre? Sí, con gusto, Marcos Antonio. A alguien se le ocurrió que los salones de la UAM Azcapotzalco no deberían ser números, ¿no? El salón 15, la sala A, sino nombres de grandes científicos de computación o gente útil. Entonces, hay un salón Bill Gates, hay otro salón Steve Jobs, y alguien dijo, bueno, pero vamos a poner un mexicano. Y bueno, pues no se les ocurrió más, o sea, me pusieron a mí. Entonces lo fue a inaugurar Daniel Reséndiz, era subsecretario, y pues a mí me invitaron, ¿no? Y cuando ya iban a cortar bueno, Bill Gates no fue, y Steve Jobs tampoco fue, pero yo sí fui. Y cuando Daniel iba a cortar la tijera, le digo a una muchacha, oye, préstame otra tijera porque lo voy a acompañar, ese es mi salón, ¿no? Claro, me dice Reséndiz, y entre los dos lo cortamos, ¿no? Y ahí está. Y cada vez que voy, pues les digo, oigan, pero está limpio, las computadoras funcionan, o sea, vaya, hay que, no sean malos, pues, y esa fue la historia, Marco, muy bueno. Sí, y en el libro hay una foto de eso, ¿no, Marco? Sí, sí hay una foto de ese salón, sí, cómo no. Bueno, ya, Raimundo, si estás de acuerdo, este libro es, digamos, histórico del 2019, porque ahí concluye justamente con el premio, recibiendo el premio de la FIL de 2019, que está en la portada, ¿no? Está en la foto junto con el director general del Politécnico y otras personalidades, ¿no? Pero Adolfo sigue ahí. Y Adolfo es colega de Marco, es colega de Humberto, yo lo veo muy seguido, yo estoy en el SIC muy seguido, nos vamos y venimos en metro, convivimos mucho. Y me gustaría que Marco y Humberto me dijeran por qué para ellos sigue siendo importante Adolfo. Adolfo sigue tan activo, como dijo Marco, como un investigador joven, ¿no? O sea, con mucha energía, mucho intelecto, mucho entusiasmo, con muy buenas ideas. Pero para cerrar esta sesión, platícanos muy rápidamente la importancia en su vida, en su obra de Adolfo Guzmán, que los llevó hasta donde están ahora ustedes. Vas, Marco, por favor. Yo lo hago. Muy bien. Bueno, Adolfo ha sido referente en el Politécnico desde su ingreso como aspirante a alumno, cuando ingresó a vocacional, como sustentante con un promedio, número de aciertos más bien del examen de admisión, pues yo creo que de los más altos, porque no dieron números, ¿no? Simplemente venía en primer lugar. Como estudiante de ingeniería, se distinguió con una tesis, yo creo que
en el top del estado del arte. La tesis de ingeniería describe el desarrollo de Conver, justamente este lenguaje de programación. Estoy hablando de 1965. Algunos jóvenes de aquí todavía no nacían, ¿no? Aquí Adolfo, terminando la ESIME, inició uno de tantos viajes al Instituto Tecnológico de Massachusetts que él eligió. Es un dato muy, muy interesante también. Él eligió al MIT como universidad a donde haría su maestría y doctorado, de entre muchas universidades que lo aceptaron. A su regreso a México, pues tuvo actividad en la UNAM, en el Politécnico, en el CINVESTAB, y ha sido un profesor e investigador líder en el área. Muchos se lo reconocen, otros no, porque trabajar al lado de Adolfo, lo digo por experiencia, trabajar al lado de Adolfo requiere imprime una exigencia y un ritmo de trabajo del más alto nivel. O sea, para trabajar al lado de Adolfo tienes que ser como jugador de la Champions League, ¿no? Hay que entregar todo. Se requiere mucho, mucho trabajo, ser puntual, estar leyendo constantemente artículos, estar al top del desarrollo. Depende del proyecto que se hace, pero la exigencia es del más alto nivel. Entonces, en mi experiencia afortunadamente fue buena con Adolfo. Trabajamos construyendo una máquina paralela por ahí en el 99-2000 y creo que es de reconocerse el trabajo que hace Adolfo. Los que en el intento no lo lograron, entonces pues se expresan de manera distinta, desde luego. Pero gracias a la visión futurista de Adolfo Guzmán, el Centro de Investigación en Computación, pues es un centro líder hoy en México y yo creo que en Latinoamérica. Es un centro que tiene sus 3 programas de posgrado a nivel internacional, más alto nivel que reconoce el CONACYT para estos programas. Y este centro, también gracias a la visión futurista que ha imprimido Adolfo ahí, ha creado hubs de desarrollos tecnológicos, dinámicos, que crean ecosistemas de innovación del más alto nivel. O sea, solo en el SIC hemos visto esto. Y bueno, pues una tarea que me han encargado es de replicar estos hubs en más escuelas. Ojalá lo logremos, Adolfo, con la visión de Adolfo, pues debemos de poderlo hacer. Lo que estoy diciendo, sin decirlo, es que Adolfo, sin haberme dado clase, es un maestro. O sea, se aprende mucho de trabajar con él. Y bueno, pues eso es lo que hace a las personas, eso es lo que hacen las personas como Adolfo, que van dejando escuela y que van enseñando con el ejemplo, ¿no? Pues eso es para mí Adolfo Guzmán. Cuando fui su director ahí en el SIC trabajando con Adolfo, créeme que aprendí mucho también, muchísimo. No fue mi maestro, pero como tú dices, para mí me educó en muchas cosas, así que yo también estoy agradecido. Humberto, por favor, tu opinión. Claro, aquí estamos. Gracias, Carlos. Pues sí, déjenme terminar esta parte. De mi parte, yo puedo decir que Adolfo Guzmán ha sido y sigue siendo un referente actual a nivel no solo nacional, sino internacional. Es el único investigador
de nuestro centro de investigación que, por ejemplo, ha obtenido el Premio Nacional de Ciencias. ¿Qué más? La distinción Fellow por parte del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, mejor conocida como la IEEE, y también de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, que en meses pasados lo nombró también Fellow. Y entre otras cosas que yo recuerdo, pues un doctorado honoris causa por parte del INAOE, y finalmente, como ya lo dijiste, Carlos, pues el premio de la Feria Internacional del Libro, por mencionar solamente algunos, ¿eh? Entonces yo diría que gracias a él, el Centro de Investigación en Computación es lo que es, como ya bien dijo Marco. Bueno, fíjense, ahora, aparte de ser un gran científico y un aplicador de la ciencia básica en la solución de problemas de relevancia nacional e internacional, como también ya lo recalcaron, es un excelente emprendedor, pero sobre todo es una persona muy humana y de gran sencillez. Fíjense, como anécdota, igual puede uno compartir con él el alimento en un restaurante de lujo que en el mercado de a la vuelta o en el puesto de tacos o hamburguesas en la esquina. El disfrutar un buen tequila o un buen mezcal con Adolfo ha sido muy enriquecedor. ¿Saben por qué? Porque uno tiene la oportunidad de escuchar sus enriquecedoras anécdotas, pero además sus ocurrencias, las cuales hacen reír y disfrutar el momento. Todo esto, en mi opinión, hacen ver la buena dualidad que en Adolfo se da. Una persona tenaz en todos los sentidos, a veces pudiera uno decir terca, pero en el buen sentido. Exigente a más no poder, ¿eh? Cuando lo tienes como jefe, como ya dijo Marco, pero humana y sencilla, como toda persona debería ser. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Humberto. Bueno, ahí está, Raimundo, resumida la obra, ¿no? Que lo que trata de decirle a los jóvenes es que hay una persona, hay un gran investigador, hay un mexicano que ha brillado, y no porque él haya buscado brillar, él no anda buscando ser famoso, digamos que su trabajo lo ha llevado a donde está, ¿no? Solo su trabajo, solo sus opiniones, es a veces contundente, a algunos no les gustan sus opiniones. Bueno, lo que trató este libro es demostrar a una persona que vive, que comparte, que educa, que está con nosotros, que es nuestro amigo, que es profesor de Politécnico, que ama a su escuela por sobre todas las cosas, ¿no? a su institución, al Politécnico por sobre todas las cosas, y quiere lo mejor para la institución, y por eso tal vez le molestan algunas cosas y quiere que se hagan mejor o más rápido. Bueno, eso tratamos de plasmar en este libro, Raimundo. Entonces, bueno, te cedo la palabra. Ya de nuestra parte concluimos. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brindaron ustedes en la dirección, Raimundo, de Bibliotecas y Publicaciones. Yo agradezco a Adolfo, a Humberto, a Marco, a Enrique Calderón su participación. Y aquí estaremos respondiendo las preguntas de los amigos cuando terminemos esto. Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Al contrario, nosotros estamos muy agradecidos, como seguramente lo está el público, en haber escuchado toda esta relatoría general del contenido de esta publicación que recoge prácticamente la vida, de la trayectoria del doctor Adolfo Guzmán, quien nos da también mucho gusto, doctor, que nos acompaña aquí en esta mesa compartiendo, intercambiando ideas, intercambiando su experiencia aquí con sus compañeros que han estado en distintas épocas de su vida y que se documenta perfectamente aquí en este libro del maestro Carlos Vizcaíno. Y justamente también nos da doble orgullo porque, como ya lo mencionaron, el doctor Adolfo Guzmán fue premiado el 29 de agosto del 2019 como premio Philip N. en la categoría en donde se está reconociendo la obra y trayectoria como un científico
¿sí? Por las aportaciones que tuvo en el campo de las ciencias o las humanidades y la decisión que tuvo el jurado calificador, pues aquí se está mostrando, ¿no? Y se ve documentado en este libro. Y justamente también otra cosa, un apunte final que quiero comentar, porque estamos prácticamente ya a apunte. Este libro, como es propiamente los libros, está integrando lo que le puede servir a los jóvenes. Si bien los contemporáneos del profesor Adolfo, los contemporáneos de nuestros comentaristas especiales también lo conocen directamente al doctor Adolfo, pero no los jóvenes, no los ingenieros en computación, no los ingenieros en informática. Y que conozcan esta obra, que conozcan la trayectoria, toda la formación a través de la documentación, les va a servir muchísimo, porque si bien no es un libro técnico, es un libro que encamina, es un libro que da ideas para poder impulsar, para poder inspirar, para poder decir, hay un camino, un politécnico excepcional, destacado, que fue el doctor Adolfo Guzmán Arenas, y que se está documentando en este libro de la inteligencia artificial a la ciencia de datos. ¿Sí? Pues prácticamente con esto estamos terminando. Les agradecemos muchísimo al doctor Humberto Sosa, al doctor Marco Antonio Salinas, por supuesto, maestro Carlos Vizcaíno, haber estado en esta presentación. Y pues también nos dio muchísimo gusto que fuera algo excepcional, doctor Adolfo Guzmán, que estuviera aquí en la mesa para presentar este libro. Les agradecemos mucho a todos ustedes. Agradecemos a todos los asistentes a esta presentación, este ciclo virtual de presentaciones del Fondo Editorial Politécnico con esta publicación, y los invitamos para que nos sigan viendo la siguiente semana a la misma hora en esta tarde en este canal de presentaciones. Muchísimas gracias a todos por su presencia.